hepatitis no A, no B, no se conocía como hepatitis C, actualmente ya se le conoce ahora sí como hepatitis C. Tiene tendencia a la cronicidad y al desarrollo de cirrosis y algunas veces de carcinoma hepatocelular, pero aquí estamos hablando de una hepatitis fulminante. Etiología: el virus de la hepatitis C, el VHC, es un virus ARN de la familia Flavivirus. Es un virus pequeño que mide aproximadamente 32 nanómetros con envoltura lipídica y han sido identificados al menos 6 genotipos y 80 subtipos en el mundo, pero estamos hablando del virus de la hepatitis C, no del B, no del A, sino nada más del C. Según el genotipo, se ha asociado a gravedad y respuesta a tratamiento. El VHC se inactiva con solventes paralípidos, calentamiento o tratamiento con formol y luz ultravioleta, o sea, no es tan difícil de combatir estando fuera del huésped. La epidemiología: la principal vía de administración de hepatitis C es la percutánea, considerándose también la sexual y perinatal, pero en un porcentaje más bajo. La principal sí es la percutánea. En México, la enfermedad es asociada a transfusiones sanguíneas en el pasado, a personas que fueron transfundidos antes de 1992 o 93. Existen grupos de riesgos. Aquí tenemos a los adictos a drogas endovenosas, pacientes con hemodiálisis, trabajadores de la salud, pacientes transfundidos antes de 1992, como ya se los había comentado, recién nacidos con madres con ARN VHC y personas con relaciones sexuales de alto riesgo, sin mencionarlas, pero nosotros ya conocemos algunas de ellas, y pacientes hemofílicos con insuficiencia renal crónica. El periodo de incubación es de 15 a 150 días, 50 días en promedio. Solo el 25% de los pacientes con hepatitis posttransfusional desarrollan ictericia. Este bajo porcentaje puede ser bueno para el paciente, pero malo para el diagnóstico. La patogenia de la lesión hepática por el VHC se desconoce. Es posible, pero es posible, no se sabe, que sea un virus citopático directo para los hepatocitos. Las lesiones histológicas de la hepatitis crónica C consisten en alteraciones degenerativas acompañadas de mínimo infiltrado inflamatorio que ocasiona daño del parénquima, pero esto pudiera ser total, sí, pero también pudiera ser parcial en el hígado. Pudiera haber una parte del hígado totalmente sana y otra que ya está dañada. Pudiera haber una inflamación e incluso una infiltración. Las manifestaciones clínicas: la infección aguda por VHC es subclínica e insidiosa en cerca del 95% de los casos y solamente un 5% muestra infección aguda con ictericia. Es lo que les decía anteriormente, el porcentaje en realidad es bajo, lo cual pues es bueno para el paciente. Entonces, en realidad, pues es subclínica e insidiosa. El riesgo de insuficiencia hepática fulminante en estos casos es de menos del 1%. Esto también es muy bueno. Sin embargo, si pudiera ahí haber algún tipo de riesgo. El tiempo estimado para presentación de manifestaciones clínicas: vean por favor la cantidad de tiempo. Hablamos de 10 años para hepatitis significativa, para que ya la hepatitis se pudiera presentar de alguna manera y que ya esté afectando al paciente. 21.2 años para llegar a cirrosis y 29 para carcinoma hepatocelular. Pero ya estamos hablando de una hepatitis más bien fulminante, pero miren nada más los años en que pudiera tardar en manifestarse el carcinoma. Estamos hablando, muchachos, de décadas. Anticuerpos a VHC encontrados por escrutinio con asociación de aminotransferasas elevadas. ¿Por qué por escrutinio? En realidad aquí el paciente pudiera no tener ningún síntoma, ningún signo, pudiera no haber pasado ninguna década o incluso haber pasado décadas en la cual ya pudiéramos llamar ahora sí al paciente que tiene una hepatitis crónica de tipo C, pero no se le presentó nada. El paciente simplemente fue a donar sangre, se le hicieron laboratorios y se le encontró VHC.
o incluso pudiera ser que por el hallazgo el paciente se estaba revisando por algún otro problema y finalmente se diagnosticó con VHC, pero por hallazgo. Generalmente son asintomáticos, como lo habíamos dicho, o tienen fatiga leve y la función de la síntesis hepática está conservada, es decir, no hay ningún problema con el hígado. El paciente en realidad no tiene, su vida es totalmente normal como la de cualquiera de nosotros, pero pues en realidad él no lo sabe, el médico no lo sabe, pero tiene VHC. La evolución de la enfermedad crónica generalmente es insidiosa, progresa muy lentamente, estamos hablando de años, de décadas, sin síntomas o signos físicos en la mayoría de los casos durante las primeras 2 o más décadas de vida, pero vean nada más que casi para la tercera década de vida, muchachos, ya pudiéramos encontrar un carcinoma hepatocelular. Pero como les mencioné anteriormente, esto sería en caso de que sea una hepatitis fulminante. Existen síntomas, a pesar de que se dice que el paciente pudiera llegar a ser asintomático o que el paciente fuera asintomático, pues pudiera llegar a presentar algunos síntomas y entre los más frecuentes tenemos la sensación de fatiga, cansancio generalizado, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal y prurito. Y tenemos unos menos frecuentes que son en realidad los síntomas más graves que pudiera presentar este paciente, como fiebre, cefalea, mialgias y diarrea, pero ninguno de estos síntomas nos está dando un diagnóstico definitivo. La evolución de la enfermedad crónica generalmente es insidiosa, lo he estado diciendo desde que empezamos a hablar sobre la VHC, progresivamente progresa muy lentamente, sin síntomas o signos físicos, o en la mayoría de los casos durante las primeras 2 o más décadas. Lo dije anteriormente, la hepatitis fulminante excepcionalmente es producida por el virus C. Aquí se pudiera presentar dos cosas, o la cirrosis hepática o el carcinoma hepatocelular, aunque también pudiera presentarse al mismo tiempo, tener el mismo daño o uno y luego el otro. Es algo muy extraño que ha llegado a suceder. Los factores que pueden predecir la gravedad de la enfermedad hepática está la ingesta de alcohol, los enfermos del sexo masculino, es decir, los hombres, y la adquisición de la enfermedad después de los 40 años de edad, adquirir la enfermedad después de este tiempo, después de los 40 años, y peor si es un hombre, y peor si este hombre es alcohólico, que técnicamente el paciente ya está en una fase fulminante. Las manifestaciones extrahepáticas de la infección crónica por el VHC son de origen inmunológico. Tenemos ahí 3: crioglobulinemia, glomerulonefritis membranoproliferativa y porfiria cutánea. Estas son las manifestaciones extrahepáticas. Especial atención en eso. El diagnóstico, bueno, es lo que les decía, que actualmente ya se hacen pruebas para los que van a donar sangre. En 1993 se estableció una norma en el sector salud para determinar anticuerpos contra VHC en todas las sangres que se fueran a transfundir. Eso fue de mucha ayuda para todos los pacientes que se iban a transfundir. Y esto es lo que hace que se pueda diagnosticar a los pacientes. El paciente va y quiere donar sangre y pues ahí se diagnostica por escrutinio o incluso por hallazgo. La mayoría de los casos son asintomáticos y el diagnóstico se establece por hallazgo incidental, como la donación de sangre, una evaluación clínica también, que el paciente o simplemente se está revisando o el paciente fue por alguna otra enfermedad y se le sacaron laboratorios y se dieron cuenta que tiene VHC. La infección puede ser detectada de 6 a 8 semanas después de la exposición por medio de ELISA y de 1 a 2 semanas por la PCR. Esto por lo regular es en pacientes que tienen la sospecha, ellos solos tienen la sospecha, bueno, ya pudiéramos diagnosticarlos muy, muy pronto. El grado de daño hepático puede ser valorado por biopsia, pero también recordemos, por favor, que el daño hepático se va a presentar sobre todo después de la segunda década de la vida, después de la segunda década de estar infectado.
El tratamiento aquí está enfocado a disminuir síntomas, abolir la actividad de la enfermedad, que no progrese, y evitar cirrosis y carcinoma hepatocelular, que ya sería la fulminante. Todos los pacientes que no tengan contraindicaciones contra el fármaco utilizado son candidatos para tratamiento. Ahorita vamos a ver los fármacos. Muchachos, aquí es bien importante, hay que tener en observación al paciente que tengamos en tratamiento. Ahorita vamos a ver, les digo, los fármacos, pero hay algunos fármacos que le hacen daño al paciente, tal vez algún daño hepático, algún daño renal, o que el paciente pueda estar haciéndose resistente al medicamento. Entonces, este paciente tiene que estar en observación. Lo mejor de todo es que si ustedes no van a ser epidemiólogos, bueno, pues manden al paciente con el epidemiólogo y ya que él lo tenga en observación. Prioridad a pacientes con manifestaciones extrahepáticas. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes con manifestaciones extrahepáticas es muy común que lleguen a hepatitis fulminante. Aquí ahora sí vamos a hablar un poco de los fármacos utilizados en el tratamiento de la VHC por manifestaciones extrahepáticas. Extrahepáticas, muchachos, acción indirecta o que modifiquen la inmunidad, PG-interferón y ribavirina. Y tenemos otros que se consideran relativamente nuevos, los de acción directa, el bocoprevir, el telaprevir, el sofosbuir y el cimeprevir. Solos en combinación pueden tener mejor respuesta sin recaída a largo plazo, sobre todo estos últimos dos que son relativamente son nuevos. Los podemos o se puede utilizar en el paciente completamente solos, o incluso hay algunos estudios en los que se han dado los dos medicamentos juntos porque se ha visto mejoría del paciente, pero no nada más entre ellos se pudiera combinar, sino con los de acción indirecta o incluso con algún otro de acción directa, pero solamente estos dos, muchachos, los demás no. ¿Por qué solamente estos dos? Porque son los más nuevos, porque son los que más o los que mejor han ayudado a los pacientes, pero todavía sigue en estudio, todavía no pudiéramos hablar de algo definitivo. El tratamiento semanal durante 48 hasta 72 semanas, no pudiéramos estar, chicos, por ahí dando un medicamento al paciente durante toda la vida. Recuerden que hablamos hasta de 29 años para que se pueda presentar un carcinoma o una cirrosis, más bien un carcinoma. La cirrosis es antes, muchachos, entonces hay que tenerlo nada más unas semanas, o bueno, son muchas semanas, pero no durante toda la vida en tratamiento, y tener al paciente en total observación, muchachos, por favor. Hay que estar viendo cómo está actuando el medicamento en el paciente o el paciente con el medicamento, si lo vamos a estar usando solos los medicamentos, si los vamos a estar combinando, qué le está haciendo bien, qué le está haciendo mal. Tal vez tenemos que estar cambiando de medicamentos, tal vez tenemos que estarlos combinando, o tal vez los tenemos que estar dejando solos para el paciente, pero bueno, eso ya sería directamente con el paciente, chicos. Eso ya no, nosotros no pudiéramos en realidad tomar una determinación si no estamos teniendo en observación a nuestro paciente. ¿Preguntas, muchachos? No, pues es que eso depende de ti, eso depende de ti, tú como tú veas a tu paciente. Si tú se lo quieres pedir paulatinamente, bueno, adelante, eso ya va a depender de ti, de cómo tú veas que tu paciente está actuando. ¿Qué tanto medicamento le diste? ¿Lo combinaste o no lo combinaste? Tienes que estar tomando en cuenta todo eso. ¿O nada más se lo diste solo, Pablo? O sea, tú eres el que va a tomar esa determinación. Mm, ajá. Los porcentajes no te los sabría decir, sin embargo, es posible.
Sí, exactamente, Pablo. Muy bien. Vamos a continuar y para terminar con la hepatitis D, también conocido como Delta, muchachos. El VHD es un virus heterótropo que no posee la capacidad de replicarse por sí mismo. Requiere la presencia del virus de la hepatitis B para producir enfermedad. Es decir, si no hay VHB, no hay VHD. Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Acelera el deterioro hepático y es capaz de evolucionar con mucha facilidad y en la mayoría de los casos hace hepatitis fulminante. El VHD es en cuanto a la etiología, el VHD es un virus RNA defectuoso que se replica en presencia del VHB. Recuerden, si no hay VHB, no hay VHD, lo cual implica un hospedero simultánea o previamente infectado por VHB. La replicación se lleva a cabo en el núcleo de la célula infectada, obviamente por VHB, y es independiente de la replicación del VHB. O sea, muchachos, si la célula no está infectada con VHB, no puede infectarse con VHD. Entonces, llega a la célula infectada por VHB y ya puede empezar a dañar ahí la célula, pero la replicación es totalmente independiente. Se puede decir que este es un virus parásito. Así se le llama, aunque no sea un parásito. En la nucleocápside, el antígeno D está compuesto por dos especies de proteínas. Se encuentran en las partículas circulantes y en tejidos infectados. Tenemos el antígeno D pequeño que transactiva la replicación del ARN VHD y el antígeno D grande que la inhibe. Ambos son importantes para el diagnóstico. Si hablamos de la epidemiología, dice que no se presenta sin la consistencia del VHB. Lo he mencionado en cada diapositiva que les he puesto desde que empezamos con el VHB. Las características epidemiológicas de ambas se encuentran totalmente ligadas. Donde hay VHB, hay VHD. Ustedes ya lo saben. Y los mecanismos de transmisión puede ser, pues es muy similar al VHB, consumo de drogas parenterales, hemoderivados y menos frecuente por contacto sexual. Menos frecuente, sin embargo, existe. En México no es frecuente este tipo de infección, gracias a Dios, y puede presentarse como, bien importante, una infección sobreañadida, un portador crónico de VHB que después se infecta con VHD, pero tenemos una coinfección. El paciente se infectó con VHB e inmediatamente después tiene VHD al mismo tiempo. Se está infectando de uno y se está infectando del otro. Esto no es muy común, muchachos. Esto sería ya un descuido total del paciente. La vida del paciente está siendo un poco descontrolada como para que se infecte con ambos virus al mismo tiempo. Por lo regular es más frecuente la sobreañadida, donde el portador es crónico con VHB y bueno, después de tiempo ya se infecta con VHD. La patogenia, la replicación del ARN VHD causa daño hepatocelular, hay una respuesta inmune en contra de las células infectadas, o sea, ya está la célula infectada y llega el virus a dañar la misma célula infectada. Los casos de hepatitis fulminante tienen características histopatológicas que no se encuentran en otros casos, como la presencia de microvesículas de grasa, obviamente en el hígado, no se va a presentar en ninguna otra más que en el VHD y una intensa degeneración de los eosinófilos, muchachos. Hay una degeneración muy notable y muy intensa. Las manifestaciones clínicas, bueno, por lo regular hay dos tipos de infección, la aguda y la crónica. Pues sabemos que después de la aguda, si no es tratada o con mucha facilidad, va a llegar a la infección crónica. En la crónica la frecuencia a evolucionar es mayor y esta evoluciona a cirrosis. El periodo de incubación es de 50 a 150 días y existe una superinfección que evoluciona a la cronicidad en el 75% de los casos, donde el periodo de incubación es de aproximadamente 4 a 8 semanas, relativamente muy rápido.
Pacientes con hepatitis B aguda en presentación bifásica haría sospechar con la infección de VHD, es decir, que tenga VHB, el paciente a lo mejor estuvo en tratamiento, por ahí el paciente mejoró y nada más le decimos o pensamos que es aguda, después regresa nuevamente la enfermedad, el virus regresa, la manifestación clínica sobre todo, y ahora sí ya podemos empezar a pensar que hay VHD. Cuando hay coinfección, el VHD inhibe la replicación del VHB, lo cual dificulta el diagnóstico. Esto nos hace dudar un poco del diagnóstico porque ya hay ahí un descontrol que inhibe que el VHD al VHB o el VHB al VHD. ¿Por qué tenemos esta inhibición en el daño celular? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está replicando uno y el otro no, o no se está replicando? Entonces, en algunas células vamos a encontrar VHB, en algunas otras vamos a encontrar el VHD, y es algo muy, muy difícil de diagnosticar. El paso a la cronicidad está determinado por la evolución de la hepatitis B. Si se resuelve la hepatitis B, el VHD desaparece totalmente, y si se hace crónica, la infección por VHD continúa y agrava el pronóstico de evolución a cirrosis. Es lo que les decía anteriormente. O sea, si ya tenemos el VHD, es bien, bien común que nos vaya a ocasionar un daño mayor, que pudiéramos catalogarlo como una hepatitis fulminante. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Voy muy rápido? No, doctor, todo bien. Perfecto. Ya casi para terminar, tenemos el diagnóstico. La detección mediante ELISA y el antígeno delta puede ser detectado en suero como en hepatocito mediante inmunohistoquimia. Y ahora sí, para finalizar, tenemos el tratamiento. Hasta el momento ningún tratamiento ha sido totalmente efectivo para inhibir la replicación y el daño hepático. Por ahí se habla del interferón alfa, que se puede dar durante 12 meses, pero hay que estar valorando la contraindicación de cada paciente. ¿Qué está causando este interferón alfa en nuestro paciente? ¿Qué lo causa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está actuando el paciente con el medicamento? Lo mismo que con el VHC, hay que tener en total vigilancia a nuestro paciente para saber si le está haciendo bien o le está haciendo mal, el riesgo-beneficio. No existe tratamiento recomendado para la fase aguda por la infección del VHD. Yo creo que aquí lo mejor sería, mejor trata el VHB. Recuerden, si desaparece el VHB, desaparece el VHD. El trasplante hepático está indicado en pacientes con cirrosis por VHD, pero sinceramente, pues va a ser muy, muy, muy difícil, muchachos, porque cuando hay trasplante hepático, no se trasplanta el hígado totalmente, se queda por lo menos el 30% en el paciente, y el otro 70% es el que se trasplanta. Entonces aquí la cosa es que cuando existe el VHD en ese 30%, es muy común que se extienda al área trasplantada, al hígado trasplantado. Entonces, en realidad, cuando llegamos al trasplante hepático, probablemente el paciente ya está muerto y nadie le ha avisado. Y nosotros todavía estamos tratando de salvar a ese paciente. Lo mejor de todo con estos pacientes es que no tenemos que tratarlo a menos que seamos epidemiólogos. Fuera de ahí, si ustedes lo llegan a diagnosticar o sospechan, mándenlo por favor con un especialista. No lo estén tratando ustedes porque es muy, muy seguro que el paciente se nos va a morir. ¿Dudas, chicos? ¿Nada? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la actividad. Con eso terminamos todo sobre hepatitis viral. Acuérdense que vimos 4, A, B, C y D. La actividad 10 se llama cuadro comparativo, y en él se deberá realizar un cuadro comparativo en donde se clasificarán los 4 tipos de hepatitis virales
vistas en clase A, B, C y D. Como les mencioné anteriormente, se debe hacer mención de todos los rasgos de cada una de ellas. Si ustedes lo quieren clasificar los rasgos así como vienen en las diapositivas, adelante, háganlo. Ahí ustedes lo tienen todo, está totalmente compacto, está resumido, está entendible. Chéquenle por favor ahí todas las diapositivas que ustedes tienen. Se debe a, bueno, eso ya lo mencioné, la fecha límite de entrega será el próximo día viernes antes de las 11:59 p.m. y ahí les puse un ejemplo del cuadro comparativo. Ustedes háganlo, si lo quieren hacer en Word, háganlo en Word. Si lo quieren hacer en PowerPoint, háganlo en PowerPoint, no hay ningún problema, siempre y cuando me lo envíen a tiempo y con las especificaciones que les he estado diciendo desde que empezamos el semestre. Por favor. El día jueves no nos vamos a ver por obvias razones, es día asueto para nosotros, para todos. Nos vamos a ver hasta la otra semana. Sin embargo, el día viernes, antes de las 12:59, yo espero que me manden sus trabajos. Pudieran incluso enviarlos desde ya. ¿Tienen alguna duda? La tarea quedó entendida. Sí. Sí, Doc. Sí. Muy bien, muchachos. De las hepatitis, voy a dejar de proyectar. De las hepatitis virales, de las que vimos, de la A, la B, la C, la D, ¿quedó alguna duda, muchachos? Nada, todo quedó entendido. Muy bien, chicos. Qué bueno que son muy, muy, muy inteligentes. Entonces, los voy a dejar y los voy a extrañar toda una semana. No los voy a ver, voy a sufrir bastante, porque no los voy a ver. No me extrañen. Nos vemos el próximo martes, muchachos. ¿Ok? Cuídense mucho, tengan buen fin y si van a gritar, pónganse cubrebocas. Hasta luego. Record